¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. ¿Cómo estás, Mario? Buenas ¿Qué tal? noches, Buenas Claudia, ¿cómo noches. Aquí estamos con Mario Guerrero, politólogo. Y vamos a tocar un tema, una de las cosas que está pasando en el mundo. Siempre tratamos de ocuparnos de los temas importantes. Y en estos últimos días, no es que no hayan dejado de suceder, sino al contrario, suceden y mucho. Vamos a hablar de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Sobre todo porque las cifras a esta altura del año son muy similares a las del año pasado, que fue un año récord, casi 700 ataques masivos, tiroteos masivos en Estados Unidos, y los números, como decíamos, son parecidos, ¿no? La verdad que sí, y de seguirse manteniendo la tendencia vamos a estar hablando de casi 2-3 tiroteos por día, lo cual más que hechos aislados se trata de una cotidianeidad, entonces vamos a tratar de discutir este tema. Exactamente, lo vamos a analizar y lo vamos a hacer con Martina Piolaza, que es comunicador social y magíster en políticas sociales. Y tenemos a otro invitado, a Martín lo tenemos acá en el estudio. Le vamos a dar la bienvenida. Martín, muchas gracias por aceptar la invitación. Y del otro lado, a través de una videollamada, tenemos a Mauricio Zabalza, periodista argentino que está radicado en Estados Unidos y que está de vacaciones en Argentina y ha tenido la amabilidad de atendernos. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andan, chicos? Buenas tardes. Un día fantástico en mi General Belgrano, querido provincia de Buenos Aires. Muy bien, muy bien. Bueno, gracias a los dos por sumarse a esto, que justamente lo decíamos cuando comenzábamos, no son hechos aislados, pero si tenemos que hablar de lo que pasa y la comparación, hacerla con lo que puede suceder en otras partes del mundo, la situación en Estados Unidos es mucho más complicada, ¿no? Totalmente, totalmente. Y de hecho, bueno, en este sentido queríamos preguntarles a ambos, pero Mauricio, ¿vos qué opinás respecto a esta situación? Porque hablábamos de 2 tiroteos por día, es casi una cotidianidad, ¿no? Pero ¿cuán naturalizado está esta situación? Sí, a ver, muchos lo están explicando la cuestión de la pandemia, pero para mí no hay un factor determinante. Mirá, por ejemplo, los tiroteos más grandes que hubo, estoy hablando acá en el estado de Nueva York, cerca donde yo vivo, en Búfalo, fue, por ejemplo, un supremacista blanco. En la escuela fue un chico que había recibido bullying. En una iglesia taiwanesa de Los Ángeles fue un chino por cuestiones políticas. En realidad no hay un patrón. El único patrón que hay es la venta de armas indiscriminada sin importar el tamaño. Me parece que ahí es donde van a estar justamente abocados los que dirigen este país. Pero no va a ser fácil. Yo soy muy pesimista, siempre lo digo, con esta cuestión porque, bueno, el hecho de que esté consagrado en la Constitución en la aportación de armas, sin especificar cuál, me parece que es una contraposición a lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Sin duda. Bueno, a Martín, que lo tenemos acá en el estudio, le vamos a preguntar también un poco sobre esto, porque, bueno, Mauricio hacía como una referencia, Martín, esto de que por ahí se trata de buscar algún factor social, hasta psicológico, de las causas que puede tener el atacante, pero en realidad básicamente tiene que ver con un factor común, que es la posibilidad de portar armas, de tener armas en casi todos los estados de Estados Unidos, o mayoritariamente, ¿no? Yo le sumaría a lo que dice Mauricio el elemento que a mí me parece común con el de la presencia de armas, el fácil acceso, la falta de control, la falta de voluntad política de regular y de resolver el tema del gobierno de los Estados Unidos, también un tema en común que es la violencia. En todos los casos aparece un factor de violencia, ya sea el bullying, ya sea la violencia de carácter político o de carácter simbólico respecto a una comunidad que se señala como parte de los problemas del país, el racismo que penetra y que está muy presente y que ha sido reavivado fuertemente por los neoconservadores en los últimos 30 años. Son factores que, combinados en una sociedad donde el Estado se repliega, donde es cada vez más fuerte o ha sido fuerte el discurso conservador y los grupos de lobby político, económico, que tienen fuerte impacto sobre todo en el Partido Republicano, en los Estados Unidos, hace que este cóctel sea peligroso y nos tiene que llamar la atención también a nosotros. Mauricio, sabemos que una de las características que tiene Estados Unidos es el hecho del federalismo fuerte, ¿no? Y sabemos que las políticas de tenencia de armas no son similares. ¿Cuáles serían las principales diferencias a nivel interno en este sentido? Y bueno, a ver, por ejemplo, en Nueva York, donde vivo, es mucho más complicado conseguir un arma. O sea, uno va, si bien están estudiadas, uno va y elige la que quiere, te exigen, bueno, aparte de la identificación oficial, además te exigen ciertos test, por ejemplo,
que, por ejemplo, en el estado de Texas, donde pasó lo de Uvalde, no te exigen, ¿no? Realmente, te digo la verdad, yo tengo una mirada con el tema de las armas, estoy en contra de las armas, directamente, ¿no? Pero por otro lado, también me estoy fijando en todo lo que decía acá el hombre, que es verdad, es tal cual, y el Partido Republicano ha hecho carne a raíz del dinero que se le ha dado a los congresistas y senadores para sus campañas. O sea, eso no escapa nada, lo dijo hasta el mismo Biden. Basta del lobby que se está haciendo con las armas. Yo diría que en una sociedad con casi 400 millones de personas y 120 armas cada 100 habitantes, si uno podría decir, bueno, a ver, tendrían que pasar por ahí más cosas, ¿no? Imagínense, el otro día yo escuchaba a Milei que dice, bueno, acá se tendría que, el derecho a las armas en Argentina tendría que ser libre. Yo dije, señores, si fuera libre con la situación socioeconómica que tiene Argentina, habría un duelo en cada esquina, ¿no? Entonces, dentro de todo, a pesar del desastre que es se ha estado controlando. Obviamente que algunos estados son peores que otros, pero me parece que lo peor de todo acá es que un chico de 18 años, sin antecedentes, porque recién cumple 18, se compre 2 ametralladoras y 700 balas. Es una cosa que tendría que llamar la atención, o al menos el armero llamar al sheriff de la localidad y decirle, mire, este muchacho se compró esto, ¿no? Tal cual. Me quedé pensando en la referencia que hacía a Milei, ¿no? Con esto de que además políticamente, y le vamos a preguntar a Martín en este caso, cómo los políticos también por ahí ejercen, digamos, en la opinión pública, y el mensaje puede ser un mensaje peligroso que además de alguna manera condiciona a la sociedad, pero al mismo tiempo que sume adeptos, porque también hay que decir que ese mensaje se recibe y tiene apoyo porque del otro lado hay gente que lo acepta, ¿no, Martín? Claramente estamos a partir de las crisis de mediados y fines de la década pasada, y en este clima y en este contexto de crecimiento de los movimientos conservadores, las expresiones del populismo y del antagonismo violento han empezado a mellar la base democrática de nuestros países. Esto es un emergente de esa situación, y el fácil acceso a las armas lo es también. Y por otro lado, la presencia, que es lo que planteaba el colega, del lobby económico y de estrategias de posicionamiento de candidatos en distintos países. Muchos aparecen bajo el sello libertarios, con financiamiento internacional, con sus conferencias, los CEPAC, que fue ayer en Brasil, pero donde hubo representantes de Argentina y de Chile, Katz en Chile, Milei de Argentina, los Bolsonaro por el lado de Brasil. Esto no es nuevo, esto es un sistema de promoción y construcción de un lobby global respecto al tema de las armas, que yo tengo una imagen que, si da el tiempo la cuento. En el año 2001 tuve la suerte y la posibilidad de participar en la primera conferencia de Naciones Unidas en donde los estados del mundo se juntaron a definir un programa de acción para reducir la violencia armada. Sí. Lo curioso es que la Argentina tenía, por ejemplo, entre sus asesores a organizaciones de derechos humanos, organizaciones que trabajábamos, en ese caso fui como gobierno provincial, pero trabajaban en políticas de seguridad. El representante o el jefe de los asesores del embajador de los Estados Unidos, en ese momento con Bush presidente, en la conferencia, era el presidente del NRA, del National Rifle Association, la Asociación del Rifle, claro, la organización que nuclea a todos los vendedores, comerciantes, legales o ilegales, y a todos los usuarios que son un fuerte lobby político muy alineado con los gobiernos republicanos. Claramente ahí uno podía ver de qué manera este esquema de lobby estaba funcionando. claro. Y cómo esto 5 millones de personas tiene la Asociación del Rifle. Claro, y es 5 un reflejo. millones de personas. Es un reflejo del ánimo también que hay en Estados Unidos. Tenemos que ir a la pausa, pero vamos a seguir hablando de este tema. Me parece que es muy interesante esto que se expone, ¿no?, en la mesa a partir de este programa, y es básicamente cómo en Estados Unidos se hace ese lobby, pero además a nivel mundial, y vamos a seguir profundizando sobre este tema. Estamos en Chat Internacional, vamos a un corte, enseguida regresamos. Estamos
Estamos en Chat Internacional en el 22 de Supercanal HD30 de la televisión digital abierta y también en www.unidiversidad.com.ar, desarrollando este tema que de alguna manera nos va mostrando no solamente, si bien hoy tocamos Estados Unidos, pero bueno, es un tema que se amplía también al resto del mundo, ¿no? Claro, Mario. claro que sí. Yo creo que es interesante hacer hincapié en esto porque están saliendo una serie de actores que son importantes y tienen un papel importante en esto, pero la particularidad está en qué hace que estos actores tengan más fuerza en Estados Unidos y no la estén teniendo, o por lo menos parece ser que no la tienen, en otros casos. No sé, Martín, ¿qué opinas en este sentido? Yo creo que en Estados Unidos han existido, lo que decía Mauricio, una segunda enmienda a la Constitución que es utilizada, pero que no necesariamente blanquea y legitima el uso de armas, pero es la plataforma sobre la que se para el abolicionismo respecto al Estado en materia de control. Hay una idea de que el Estado no debe controlar en parte de la sociedad norteamericana. En otros países no, pero también digo, hay una industria. El mayor productor de armas y exportador de armas, legales e ilegales, sigue siendo Estados Unidos y sus empresas. Por lo tanto, aceitar adecuadamente los mecanismos gubernamentales, el Parlamento, el invertir en gobernadores, el invertir en campaña de legisladores, el invertir en el mundo diplomático es una estrategia que les permite posicionamiento. El NRA y los grupos conservadores financian sus fundaciones, fundaciones que hacen investigaciones, a veces muy particulares, de por qué son buenas para la salud las armas, o incluso otras que por qué es bueno el alcohol o el tabaco para la salud, y que proveen un relato y un discurso que termina siendo útiles a un enjambre de otras fundaciones y de candidatos en todo el mundo. Lo escuchaba, era muy, la verdad, muy flojito lo del diputado argentino que mencionaron recién respecto a por qué las armas eran parte de un toma y daca, de un comercio sencillo. Pero esto no es nuevo. Si uno lo ve en la región, este relato, este manualcito sobre qué hay que decir, cómo hay que decir y finalmente cómo defender ciertos intereses corporativos, más allá del legítimo y consagrado derecho de los ciudadanos argentinos a tener armas para determinados usos y en determinadas circunstancias, sino el relato de liberar toda forma de control al negocio. Es bastante común en distintos países. Los vínculos entre el NRA y, por ejemplo, el NRA australiano son muy estrechos y de colaboración económica. Puedo contar una anécdota vinculada a Nueva York también, 6 años después, pero en ese momento me tocó conversar con un diputado salvadoreño que iba en representación del Estado salvadoreño, pero venía un diputado libertario que le venía pegado, que nadie sabía quién lo financiaba, claro, porque quién le pagaba el pasaje, porque iba, pero venía autoinvitado y se le pegaba todo el tiempo al diputado y él decía, bueno, es el hombre del lobby en mi país. Entonces no hay que pensarlo disociado de los Bolsonaro y de quienes dieron de baja el Estatuto del Desarme brasilero, que logró salvar 500.000 de vidas con su implementación, y que lo dieron de baja. No hay que pensarlo desvinculado, por ejemplo, decíamos recién, de la CEPAC, de las conferencias conservadoras, y de que, por ejemplo, en el caso de ayer en Brasil, el principal auspiciante fuera una empresa sojera, cuando hay una fuerte disputa por tierras contra los movimientos rurales para poder cultivar soja. Y es un enfrentamiento armado. Entonces, y no lo podemos pensar en el entorno brasilero, por ejemplo, con la zona de Río Grande do Sul, donde están la principal fábrica de armas de América Latina, Taurus, y entonces donde los legisladores de ese distrito tienen una fuerte predisposición, pero también una fuerte presión económica para ser favorables a estos lobbies, digamos. Entonces, claro, una cosa va de la mano con la otra, las víctimas son las personas y las consecuencias es mayores niveles de delito y crimen. Mientras uno entiende que lo ideal es el desarme, digo, y se han empezado a aplicar distintas políticas públicas, de hecho Argentina y Mendoza ha aplicado esas políticas, la pregunta que le hacemos, y digo a Mauricio que vive allí en Estados Unidos,
¿Cómo trabaja la política? Si en algún momento piensa en desarmar a la población, porque veíamos, por ejemplo, los medios de comunicación después de estos ataques que sugieren cómo evitar, cómo brindar mayor seguridad, pero nunca hablan de la posibilidad de desarmar a la población que hoy tiene más de un arma, por ejemplo. Bueno, te voy a contar un caso. El alcalde Bloomberg, alcalde anterior a de Blasio fueron 8 años que fue bastante desastroso en cuanto a seguridad. Un alcalde progresista que paró el Stop and Shop, tenía un tinte anticonstitucional, que era parar y cachar, pero eso también permitió de que hubiera mucho más crimen en la ciudad de Nueva York. Por eso acaba de ganar justamente y asumir el 1 de enero un policía. Él pagaba lotes de armas. Pero déjame contarte algo de la Constitución, porque si no pareciera que la cuestión acá que fueran todos, no sé, que estuvieran en el lejano oeste. La Constitución, en su momento, puso justamente, como no puso idioma en Estados Unidos, no hay idioma oficial en Estados Unidos, también puso la imposición de armas. ¿Por qué? Porque todavía estaban en guerra con Inglaterra, por la revolución, por la independencia. Entonces necesitaban, como pasó acá con Belgrano, con San Martín, armar a los granjeros. Claro. Entonces eso fue lo que quedó. Y bueno, en 1881 se crea la Asociación del Rifle y después toda esa historia conocida, el lobby que se hace y cómo se compra legisladores. A tal punto que uno de los mayores referentes del Partido Republicano es Ted Cruz de Texas, donde se hizo la masacre y lastimosamente, irresponsablemente 3 días después, se realiza una convención que estaba pactada justamente en Houston, en Houston, y que realmente dio mucha vergüenza, ¿no? Incluso cerró presidente populista Trump, que bueno, que es más de lo mismo, ¿no? Nacional como populista, como pasa en Argentina también, como pasa en Brasil y en otros lados, y que dio un discurso lastimoso. Pero la cuestión con el tema de las armas es que no se va a cambiar la Constitución. Acá lo que están buscando es no vender ese tipo de armas y no vender tantas balas tampoco, sino buscarles por ese lado, ¿no? Y además, otra de las cosas, cualquiera tiene $1.000 para comprar una ametralladora. Que esa también es la cuestión, ¿no? Cualquiera que trabaja, no sé, en construcción como empleado de albañil, se gana $1.000 por semana y es lo que vale un rifle de asalto. Entonces, es todo un tema, ¿no? De por ahí de la posibilidad económica y de la irresponsabilidad de aquellos que le venden, me parece, ¿no? Bueno, les cuento a la gente que nos está viendo que estamos con Martina Piolaza, es comunicador social y magíster en políticas sociales, y con Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Estados Unidos, en Nueva York. Vamos a ir a una pausa y enseguida regresamos ya en el último bloque. Vamos a seguir analizando este tema de los tiroteos masivos en Estados Unidos. Ya volvemos. Seguimos en Chat Internacional hablando de los tiroteos masivos en Estados Unidos y lo hacemos, bueno, Mario Guerrero, que es el panelista de turno de esta semana, pero además lo hacemos con Martina Piolaza, comunicador social, magíster en políticas sociales, y el invitado que está por videollamada también es Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Estados Unidos, a quien también le agradecemos que en sus vacaciones decidió atender este llamado. La verdad, Mauricio, una de las cuestiones que siempre se discute acá en América Latina, y aquellos que defienden la idea de que necesitamos más armas en América Latina para poder responder a la situación de inseguridad urbana que nosotros vivimos, se sustentan en este argumento, ¿no? Pero en Estados Unidos, en un país en el que uno ya parte con la idea o se entiende de que no tiene los niveles de asesinato urbano, de violencia urbana que se vive en América Latina, ¿cuál sería el argumento por detrás para aumentar o legitimar aún una mayor tenencia de armas? Bueno, lo que pasa es que cada estado de los 50 de Estados Unidos es un país. Por ejemplo, si yo te digo, Nueva York tiene una mirada totalmente diferente, policías en las escuelas, uno no entra a la escuela así gratuitamente, ¿no? Tiene policías que son los que te anotan en el registro y uno entra, ¿no? Pero, por ejemplo, si uno se va a Texas, entra al supermercado y la gente está portando un arma visiblemente en la cartuchera. Entonces, por ahí escuchamos a algunos legisladores irresponsables total, diciendo si las maestras hubieran tenido armas esto no hubiera pasado. Y desde Nueva York, por ejemplo,
obviamente se mira como un error esto, ¿no? Un lugar que, por ejemplo, es un faro liberal, se podría decir, liberal no en el sentido político, sino en cuanto a las aperturas de ciertas cosas, se ve como un horror lo que por ahí podría pasar en el medio oeste, ¿no? El problema es que, como te digo, la Constitución no se va a cambiar. Acá la cuestión va a venir a nivel nacional, se están preparando algunas cosas, pero no van a pasar. ¿Y no van a pasar por qué? Porque recién tiene, en el Senado de Estados Unidos, tiene mayoría por uno solamente, el Partido Demócrata, que por ahí estaría proponiendo esto. Pero atento, aquellos demócratas conservadores acompañan al Partido Republicano. Y además hay que tener en cuenta que con un 8,6 el humor social es bastante malo y posiblemente en noviembre las elecciones se las lleva el Partido Republicano y todos los candidatos de Trump, ¿no? Martín, me quedo pensando un poco en lo que hacía referencia recién Mauricio, esto de que tal vez el objetivo en Estados Unidos vaya por el lado de no desarmar, pero sí tal vez de regular la cantidad de municiones que se venden, el acceso a las armas. Digo, teniendo en cuenta que son políticas que tal vez uno entiende no pueden ser o no pueden tener un resultado positivo desde tu experiencia, ¿es una solución? Es un paso importante. Es importante el análisis que hace Mauricio respecto a las posibilidades y a la realidad política. Habría un acuerdo, dicen las noticias de ayer, de hoy, de los dos bloques republicanos-demócratas, un acuerdo básico mínimo, pero la verdad muy poco representativo. No habría ningún tipo, por ejemplo, de restricciones a seguir comprando fusiles de asalto y cargadores de uso intensivo. Entonces van a ser como más aspirinas a la enfermedad más grave y a la enfermedad más terminal. Claramente creo que si tuviésemos que mirarlo desde otro lado, creo que nuestros países en América Latina y sobre todo en el Cono Sur están a la vanguardia global en muchos de estos aspectos y justamente encontrando algunas de las respuestas. La Argentina desde el año 2006 podemos decir que tiene una política de Estado sobre esto. Es decir, empezó en un acuerdo parlamentario en el que el kirchnerismo y la oposición se pusieron de acuerdo. Continuó con los distintos gobiernos una política de restricción, de desarme voluntario y de enfocarse en las armas que estaban en manos de criminales y en cortar el tráfico de armas en las zonas muy porosas que tiene la frontera argentina. Y de hecho hoy escuchaba a una candidata conservadora como Bullrich planteando estas ideas liberales de que tenemos que seguir liberales en términos de liberalismo político, ¿no? de una visión de lo que para nosotros sería una izquierda democrática o socialdemócrata, de que hay que seguir con este tipo de políticas. Es decir, como país está saldado en buena medida y los resultados son buenos. Si uno mira, por ejemplo, en esta comparación que hacías, Mario, la tasa de homicidios del estado de Virginia, donde está Washington, y la tasa de homicidios que tiene la provincia de Mendoza, y ellos tienen una tasa de homicidio más de 6 veces mayor. Por lo tanto, si comparásemos Washington, digamos, con el Gran Mendoza, estamos aún mejor en términos de proporción. Es decir, en muchos aspectos, esto que pareciera como que Estados Unidos ha logrado, no, es como bien lo explicó Mauricio recién. Hay zonas y zonas. Massachusetts es el estado con menor tasa de homicidios por armas de fuego. Pero Texas es uno de los peores. Y el Medio Oeste es uno de los peores. ¿Qué tenemos como país? Cierta consistencia a la hora de abordar. Hay un esfuerzo regional de coordinar políticas. El presidente Boric en Chile lo hizo enfático la semana pasada. Brasil probablemente vuelva en esta línea cuando haya cambio de gobierno. Uruguay tiene una política muy parecida. Paraguay ha sido en los últimos 20 años un gran polo de tráfico de todo, incluido de armas. Hay que recordar que armas de los arsenales militares argentinos salían utilizando una armería muy famosa que está en Asunción, llamada Perfecta, como lugar de triangulación hacia San Pablo y hacia el primer comando de la capital y las facciones del crimen. Es decir, hay que hacer un trabajo coordinado. Algunos países están más avanzados, otros menos, pero
Esto en Estados Unidos, lo explicaba bien Mauricio, es un proceso muy complejo y la dinámica política de polarización, con un fuerte posicionamiento del populismo más conservador y reaccionario, hace que la gente tenga que seguir resignándose a estas matanzas y a este altísimo nivel de inseguridad. Mauricio, retomando parte de la reflexión de Martín, hemos hablado de que existen actores que hacen lobby para mantener al menos el status quo en materia de tenencia de armas o profundizarlo. En Estados Unidos, ¿qué actores llevan adelante los procesos de concientización respecto de lo que implicarían los daños de tener armas como se tiene? Bueno, a ver, te voy a nombrar uno bastante famoso que hace 20 años se está tratando una ley y que no lo escucharon, que se llama Joe Biden, el presidente de Estados Unidos. Él lideró durante mucho tiempo tratando de regular esta cuestión de las armas. Por eso hay que tener en cuenta que cuando hizo los discursos, justamente él hablaba de la regularización, no estaba hablando, porque estamos en año electoral también. Claro. Todo se va mezclando y nosotros los argentinos de esto entendemos más que nadie. Entonces tenía que tratar el tema con pinzas porque, a ver, en el 2012, en Sandy Hook, cerca de Nueva York, en Connecticut, mataron 26 niños de jardín de infantes. Obama lloró en público, se hicieron promesas, algo parecido a lo que pasó ahora. Y finalmente no pasó absolutamente nada. Por eso te estoy diciendo, la implicancia política, la mezcla de la inflación, la caída de Wall Street. Un dato curioso, al otro día de la masacre de Uvalde, teniendo en cuenta que podían venir restricciones por la compra de armas, justamente subieron las acciones de las compañías de armas porque se vendió más armas que nunca. Para que entiendan por ahí la lógica de cómo funciona la cuestión, ¿no? Terrible. Bueno, realmente es un tema que seguramente va a dar para hablar aún más. Nos encantaría tener más tiempo, pero como siempre decimos, es un programa de media hora, no tenemos más tiempo para hacerlo. Igual, muchísimas gracias, Mauricio, por tu aporte y seguramente vamos a seguir en contacto. Así es que tengas buenas vacaciones en Argentina. A disposición, dale. Muchas gracias. Así pasaba Mauricio Zabalza, periodista argentino radicado en Estados Unidos y que ahora está de vacaciones en sus pagos y decidió hablar con nosotros de este tema. También, Martín, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y es un tema para seguir analizándolo, ¿no? Sobre todo en épocas donde surgen estos personajes políticos que están muy ligados a esto de fomentar el tema de el uso de armas, de liberar las armas, ¿no? Y que tarde o temprano se van a ir conociendo también los entramados y las lealtades que hay detrás y los intereses que puedan haber detrás de... Sin duda. Mario, muchísimas gracias como siempre. Nos estaremos viendo, ya nos quedó un tema pendiente para tratar en los que vienen los próximos programas. Sin duda, sin duda. Bueno, nosotros los invitamos a ustedes a que sigan la programación de Señalú y será hasta el próximo encuentro de Chat Internacional. Gracias.